bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el concepto de tasa de natalidad, que esto pues ya lo habíamos visto anteriormente, pero ahorita lo vamos a profundizar un poquito más. Entonces, nada más recordando, ¿qué es una tasa? Una tasa es una forma de medir la variación de un fenómeno con respecto a una cantidad base. Entonces, lo que nosotros hacemos es ver el número de veces que se repite ese fenómeno. Este símbolo, lo voy a hacer aquí más grande, se emplea, bueno, aparte de para jugar al gato, se emplea para representar la palabra número. Entonces, por eso siempre ven que en los celulares, en las tablets, está este símbolo, porque quiere decir número, para no escribir toda la palabra número, sino es una forma de representar esa palabra, número. Entonces, número de repeticiones del fenómeno. De un fenómeno, cualquiera. Puede ser un fenómeno químico, un fenómeno de la población, un fenómeno astronómico, un fenómeno físico, puede ser cualquier cosa, entre una cantidad base. Entonces, eso es una tasa. Lo que hacemos es comparar el número de veces que se repite un fenómeno entre una cantidad base. Ahora, tasa de natalidad. Como les había comentado, la tasa siempre va a venir incluido con el fenómeno que se está estudiando. Si es de enfermedades, tasa de enfermedades. Si es de nacimientos, pues tasa de natalidad. Si es de, a lo mejor, de la venta de videojuegos, tasa de venta de videojuegos. Entonces, siempre el nombre de la tasa nos va a indicar el fenómeno que se está estudiando. Nosotros habíamos visto que la tasa de natalidad, bueno, lo abreviamos con la letra N, se calculaba así: el número de veces que se repetía un nacimiento, o dicho de otra forma, el número de nacimientos, entre una cantidad base. Aquí la cantidad base que nosotros utilizábamos era población, o la población total. Bueno, población total. Ahora, la tasa puede ser expresada tanto como número decimal como en porcentaje. Si nosotros queremos expresarlo como número decimal, lo dejamos así, ya no le hacemos nada. Pero si nosotros queremos expresarlo como porcentaje, lo que hacemos es multiplicar por 100. Al final de cuentas, como ya habíamos visto anteriormente, un número decimal es una forma de representar un porcentaje. Entonces, todo esto ya lo habíamos visto en el video tutorial anterior, entonces lo repito por si hubo alguna duda. Entonces, aquí el fenómeno, en la tasa de natalidad, el fenómeno que se está estudiando es el nacimiento. Entonces, la fórmula original nos dice el número de veces que se repite el fenómeno, en este caso el número de veces que se repite el nacimiento, ya que el nacimiento es el fenómeno que se está estudiando. Por eso ponemos número de nacimientos, pero ya de forma larga sería número de veces que se repite un nacimiento. La cantidad base es la población total, y bueno, multiplicado por 100. Entonces, para poder calcular la tasa de natalidad, forzosamente necesitamos eso: el número de nacimientos y la población total de la aldea en la que se registraron los nacimientos. Aquí tenemos una tabla que nos relaciona. Hagan de cuenta que es de distintas aldeas o de distintos años. Vamos a suponer que aquí es de el año, no sé, 1990, el año 2000, 2010 y 2020. Entonces, este tipo de cálculos se puede organizar en este tipo de tablas. 2020, pues hasta, al menos en este video, todavía no llegamos, pero pues ya que falta,
ya falta muy poquito. Cuando empecé los videos por ahí del 2014, yo decía, no, para llegar al 2017 falta muchísimo. Y al menos ahorita ya estamos a mitad del 2017. Entonces, pues parece que el 2020 todavía no llega, que falta mucho, pero no, ya está a la vuelta de la esquina. Entonces por eso de una vez lo pongo para que ya en años futuros pues vean este año. Ya para el 2030 parece sí todavía falta mucho. Entonces, aquí tenemos la población y el número de nacimientos que hubo en un lugar en específico en cada uno de los años. En 1990 hubo 2.500 personas que habitaron y de esas nacieron nada más hubo 250.000 personas y únicamente nacieron 2.500. En el año 2000 hubo 300.000 personas que habitaron. No sabemos los nacimientos, lo que sí sabemos es que la tasa de natalidad fue del 2%. Y lo mismo con el 2010 y el 2020. Algo importante que no mencioné anteriormente, lo hice a propósito porque pues, nada más expliqué tasa de natalidad para que se entendiera el concepto de tasa, y que ahora sí voy a explicar, es que los datos que se manejen siempre deben estar con las mismas características. ¿A qué me refiero? En este caso, en la tasa de natalidad debemos considerar la población y el número de nacimientos del mismo año y del mismo lugar. Entonces aquí vamos a poner el mismo año y mismo lugar. No podemos calcular la tasa de natalidad con datos cruzados. Por ejemplo, que yo calculo la tasa de natalidad para la población del 2090, pero con los nacimientos del 2010. Eso no podemos hacerlo. Forzosamente, para calcular la tasa, la población y el número de nacimientos debe ser del mismo año y del mismo lugar. Tampoco, por ejemplo, podemos tomar la población de un país, por decir, no sé, Brasil, y el número de nacimientos de otro país. No. Entonces, siempre que nosotros vayamos a calcular una tasa, las dos cantidades deben pertenecer a lo mismo, al mismo grupo, al mismo lugar, las mismas características, el mismo año, siempre. Esta es una característica muy importante de las tasas. Siempre los datos que se van a manejar deben tener las mismas características, o bueno, deben pertenecer a lo mismo. Mismo tiempo, mismo año, mismo grupo, mismo lugar, mismo país. No podemos hacer mezclas de un país con otro país, de un año con otro año diferente, de un lugar con otro lugar diferente, de un grupo de personas con otro grupo diferente, o incluso también debe ser de los mismos fenómenos. Por ejemplo, no podemos aquí incluir el número de nacimientos con el número de videojuegos. Son cosas completamente diferentes. Entonces los dos valores siempre deben ser de lo mismo, del mismo fenómeno, mismo año, misma época, mismo lugar, mismas condiciones y de lo mismo. Entonces, por esa razón es que nosotros aquí tenemos esta tabla, donde por ejemplo para el año 1990 tenemos la población y sus nacimientos. Para otro año diferente, pero también queremos saber su tasa, necesitamos los datos de ese año, la población, nacimientos. Para otro año, población y nacimientos, y para el 2020, población y nacimientos. Entonces, este tipo de tablas son muy comunes porque nos permiten comparar cómo era la tasa en diferentes años. Entonces, vamos a encontrar las tasas, vamos a llenar la tabla, como nosotros ya sabemos. Para encontrar la tasa, vamos a utilizar la siguiente forma. Bueno, aquí está población, o sea, la cantidad base. Aquí voy a poner cantidad base. Aquí el número de nacimientos, que en este caso representa el número de veces que se repite el fenómeno, con otro color para que se diferencie. Entonces aquí es la cantidad base. Aquí las repeticiones del fenómeno.
calcular la tasa utilizamos esta fórmula. Voy a escribirla aquí abajo. N es igual a nacimientos, población por 100. Entonces, para calcular la tasa utilizamos esta fórmula. Pero ahora, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, para calcular el número, como en este caso, que nos da la población y la tasa, pero no tenemos los nacimientos? ¿Cómo calculamos el número de nacimientos? Lo calculamos a través de esta misma expresión. Nada más que aquí, para aquellos que sepan despejar, no lo hemos visto, discúlpenme, ya vamos a llegar rápido a esos temas, sobre todo porque ya hay varios que me lo piden, álgebra. Entonces todavía no sabemos despejar, pero ya vamos a aprender a despejar. Para aquellos que ya sepan cómo despejar, a partir de esta misma fórmula, pueden ustedes encontrar el dato que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí nos pide la población, de esta fórmula despejamos la población. Para aquellos que, si nos piden nacimiento, de esta fórmula despejamos el dato correspondiente al nacimiento. Si nos piden tasa, pues ocupamos directamente la fórmula. Pero para aquellos que no sepan despejar, van a tener que aprenderse las fórmulas. Las fórmulas para cada una de las columnas son las siguientes. Entonces, para nacimientos es igual a, veamos, n por población entre 100. Entonces, esta fórmula, para una tabla en donde tenemos la cantidad base, el número de veces que se repite el fenómeno y la tasa, esta es la fórmula que se utiliza. Entonces, lo que hacemos es multiplicar la tasa por la cantidad base y la dividimos entre 100. Esta fórmula se obtiene a partir de esta, pero les digo, todavía no sabemos cómo despejar, entonces de momento sí se la tienen que aprender. Ya cuando sepan cómo despejar, con esta va a ser más que suficiente para poder llenar esa tabla. Ahora, ¿cómo calculamos la población? Por ejemplo, en este caso, aquí nos dan el número de veces que se repite el fenómeno, que son los nacimientos, nos dan la tasa, pero no tenemos la población. ¿Cómo la calculamos? Utilizamos la siguiente expresión. Población es igual a nacimientos entre n, que es la tasa, por 100. Entonces les digo, estas dos fórmulas parece que son diferentes. Ambas se obtienen de la original. Para aquellos que ya sepan despejar, les digo, lo pueden verificar y van a ver que sí es cierto. Pero para aquellos que no, de momento nos las vamos a aprender. Ya cuando sepamos despejar, pues únicamente utilizamos esto. Entonces, con esta fórmula calculamos todos los datos de la población. Con esta fórmula calculamos todos los datos de nacimientos. Y con esta fórmula todos los datos de tasas. Entonces vamos a llenar esta tabla. Vamos primero para el año 1990. Tenemos población, tenemos nacimientos. Lo que queremos calcular es la tasa. Entonces, para calcular la tasa utilizamos esta fórmula. Sustituimos los datos. N es igual a el número de nacimientos. Les digo, estamos en este año, es de 2500, entre la población, que es de 250,000, por 100. Entonces, por eso puse las fórmulas así, porque dependiendo de lo que nos están pidiendo, pues nada más vemos abajo la fórmula y ya con eso calculamos. Entonces, para eso vamos a utilizar la calculadora. 2500 entre 250,000 por 100. Eso es igual a 1%. Vamos a ponerlo con azul.
para diferenciar. Y ahora, ¿qué significa este valor? 1%. Recordemos cómo interpretarlo. Por ciento quiere decir por ciento. Eso quiere decir que de 100 personas, por cada 100 personas que habitaban en 1990, una nació en ese año. O un nacimiento se reportó. Eso es lo que quiere decir este porcentaje. Les digo, siempre que manejemos porcentaje, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar 100 elementos. Y el número que está asociado es el número que tomamos de esos elementos. Entonces, ese 1% quiere decir que de 100 personas, de todas estas nada más vamos a tomar 100 personas. Por cada 100 personas que nosotros tenemos, una de ellas nació. Eso es lo que quiere decir este valor. Ahora, si lo vemos gráficamente, tenemos lo siguiente. Hagan de cuenta que ahí de todas las personas vamos a acumular nada más 100 y nos forman ese círculo. De esos 100 elementos vamos a tomar únicamente uno. Esta es la porción que nos representa ese 1. Entonces, de esos 100 elementos, de esas 100 personas que están aquí, esta de color azul es la que nació. Eso es lo que quiere decir este 1%. Los porcentajes hablan de que nosotros vamos a escoger 100 elementos y el valor que tiene asociado de esos 100 es el número de elementos que tomamos. El ejemplo que les ponía, hagan de cuenta que es 1% de dulces, quiere decir que de 100 dulces que había, tomamos únicamente uno. Ahora, visto aquí como porcentaje, como nacimientos, de 100 personas que habitaban, en este caso población son personas, una de ellas fue la que nació. Es lo que quiere decir ese resultado. Vamos ahora con la siguiente fila. Entonces observamos, tenemos población, tenemos la tasa, pero no tenemos el número de nacimientos que hubo. Necesitamos calcularlo. Lo calculamos con la expresión que tenemos abajo. No se preocupen, en una hoja les voy a poner esto para que tengan las fórmulas y además puedan interpretar los significados. Entonces, nacimientos, número de nacimientos es igual a n, o sea la tasa, que equivale a 2, por la población, que equivale a 300,000, entre 100. Realizamos esta operación y el resultado es el siguiente. 6,000 es igual a 6. Entonces, el resultado es que hubo 6,000 nacimientos. Y ahora, el 2%, ¿qué significa? Que de 100 personas, 100 elementos de la cantidad base, que en este caso son las personas totales, solamente vamos a tomar 100 elementos, nacieron se registraron 2 veces el fenómeno, es lo que quiere decir. Entonces, 2% de 100 personas, o de 100 elementos básicos, en este caso los elementos de la base son la población. De esas 100 personas vamos a tomar 2, es lo que nos dice ese porcentaje. Y como estamos hablando de nacimientos, entonces quiere decir que de esas 100 personas, 2 personas nacieron. Entonces es lo que nos quiere decir el 2%. 2%, siempre que hablamos de por ciento, vamos a escoger 100 elementos. Y la cantidad que tiene asociada es la que vamos a tomar de esos 100 elementos. Entonces aquí tenemos 100 personas, 2 de ellas son las que nacieron.
nacieron. Es lo que quiere decir ese porcentaje. Vamos ahora con la siguiente fila. Entonces, ahora tenemos el número de nacimientos y tenemos la tasa de natalidad, pero no tenemos la población que había para el 2010. Entonces, como no tenemos este dato, lo podemos calcular con esta fórmula. Entonces, población es igual al número de nacimientos, que es de 3.500, no, perdón, 3.500, entre el índice de natalidad, que es 1 por 100. Así está la fórmula, por 100 por 100. Lo único que hice pues fue sustituir los valores de la fórmula, y eso es igual a 450.000. Es igual a 450.000. Entonces aquí el resultado de la población es que es de 450.000. Ahí está. Y entonces, ¿qué significa esa tasa? Esta población, lo que hacemos es distribuirla en grupos de 100. De estos grupos de 100 vamos a tomar únicamente uno. ¿Se dan de cuenta? Eso es 450.000. Lo mismo ocurre con todos los demás. Nada más que estamos viendo diferentes formas de interpretar el porcentaje. Entonces esos 400.000 los vamos a dividir en diferentes grupos de 100 personas o 100 elementos. Y entonces este porcentaje nos dice que en uno de esos grupos, únicamente de esas 100 personas, vamos a tomar una, que es la que nació. Y bueno, ese mismo valor se repite con cada grupo. Entonces es lo que quiere decir ya a niveles más grandes ese porcentaje. Que nosotros hagan de cuenta que esta cantidad la repartimos en 100 grupos. Este porcentaje dice que de un grupo de 100 vamos a tomar únicamente un elemento. Y eso mismo se va a repetir con cada uno de los grupos que tienen 100 personas hasta que completemos esta cantidad. Entonces, en este caso, aquí sería la persona que tomamos. Para el otro grupo igual tomamos una persona. Para el otro grupo tomamos igual una persona. Y así sucesivamente. En cada grupo de 100 personas, nosotros vamos a tomar únicamente una persona. Entonces, lo que quiere decir este porcentaje. Estoy recapitulando. ¿Qué significa el porcentaje? Primero, la cantidad base nosotros la dividimos en grupos de 100 personas. El 1% quiere decir que de un grupo de 100 personas vamos a considerar únicamente una. Y eso mismo va a ocurrir con cada grupo de 100 personas que nosotros hicimos. Ahora ya vamos con el último ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí nuestra cantidad base, 1.000.000 de personas, y se registró ese fenómeno 3.500 veces, el fenómeno de nacimientos. Nos piden calcular la tasa. Para calcular la tasa utilizamos la siguiente expresión. Entonces, tenemos lo siguiente. Nacimiento es igual a, la tasa de natalidad es igual a nacimientos entre población por 100. Vamos a cambiar esas letras por sus valores asociados. Número de nacimientos, 3.500. La población total, o número total de personas que viven, es de 1.000.000. Realizamos esa operación y el resultado que tenemos es el siguiente.
0.35%. Y bueno, lo escribimos en la tabla. Y ese es el resultado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta población la vamos a agrupar de 100 en 100. Aquí tenemos 100 elementos, que en este caso son 100 personas. Aquí tenemos otros 100, aquí tenemos otros 100, y así sucesivamente. Este porcentaje, ¿qué nos quiere decir? Quiere decir que de esas 100 personas, 0.35 personas son las que nacieron. Y lo mismo va a ocurrir con cada uno de los grupos. Entonces, de esas 100 personas, vamos a tomar 0.35 personas. Y eso quiere decir que nacieron. Entonces, como ven, es relativamente simple, no es difícil. Más que nada es la interpretación, como les había comentado desde el principio, la interpretación que se le da a los datos. O sea, porque pues nosotros podemos hacer operaciones, números, les puedo decir, haz esto, usas la fórmula, calcula esto, haz esto, ya, está. Pero y luego, es lo importante ya aquí, ya a este nivel de las matemáticas, no es tanto saber hacer operaciones, porque eso pues una calculadora, una computadora, un celular, una tablet, incluso ya internet, ya pueden hacerlo. Pero lo que todavía no sabe internet, la computadora, la calculadora, es cómo interpretar los datos. Y eso es lo que ya tenemos que empezar a ver. Por eso es que luego muchas veces aquí en estadística, ya más que hacer operaciones, me he enfocado a dar explicaciones de los datos, para que sepamos cómo interpretarlos. Por ejemplo, antes nosotros sabíamos calcular porcentajes y todo eso, pero todavía no veíamos bien cómo interpretarlos. Sí sabíamos que 100% pues representaba un entero, y los otros porcentajes pues una porción de ese entero. Pero ahorita ya estamos viendo el porcentaje tiene una aplicación, una interpretación un poco más allá de un simple entero. Entonces voy a dejar un ejercicio para que practiquen lo que vimos en este video tutorial. Va a ser igual una tabla que representa la tasa de natalidad en diferentes años, y deben de llenarla y completarla. También ya si quieren, pues pueden agregar una nota en donde digan qué significa cada uno de los porcentajes de las tasas. Ahora bien, forzosamente, si se dieron cuenta, para calcular cada uno de los recuadros necesitamos al menos dos valores. Por ejemplo, para calcular necesitamos la población y los nacimientos. Para calcular necesitamos la población y la tasa. Entonces, forzosamente, para calcular un tercer valor necesitamos dos. Si nada más nos dieran un valor, por decir algo así, no podríamos calcular, porque lo que estamos haciendo, recuerden, es comparar el número de repeticiones de un fenómeno con una cantidad base. Entonces, si nos falta un dato, pues no vamos a saber cuál es esa cantidad de base, o cuál es el número de veces que se repitió el fenómeno. No vamos a saber ni de qué estamos hablando. Por eso, para calcular un tercer dato, al menos necesitamos dos datos. Entonces les voy a dejar ese ejercicio para que practiquen. Este es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Tenemos esta tabla igual, son los mismos años, 1990, 2000, 2010, 2020. Y entonces, pues hay algunos datos que están incompletos. Entonces, al completar la tabla, donde tengamos que calcular la tasa, pues la calculamos. Donde tengamos que calcular el número de repeticiones o el número de veces que se repite el fenómeno, en este caso los nacimientos, lo calculamos. Y donde se tenga que calcular la población, pues lo calculamos. Son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Ya, perdón, estoy hablando un poquito más de datos. Ya saben, cualquier duda que tengan, pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.